Bien, buenos días. Nuevamente el profesor Panesi con ustedes para una clase de dibujo técnico asistido. En esta oportunidad sería la tercera clase en la cual les voy a mostrar, digamos, mediante qué dibujo en definitiva vamos a aprender todos los comandos básicos de AutoCAD. Obviamente es el que están viendo en pantalla, en el cual tenemos una vista, digamos, frontal, de lo que sería una pieza mecánica denominada brida de conexión, y una vista en corte, una vista lateral en corte, de esa, digamos, pieza mecánica, que vuelvo a repetir, se denomina brida de conexión, donde, por ejemplo, sirve para interconectar dos caños, imagínense dos caños de petróleo, en el cual si hacemos un poquito de zoom, acá en donde estoy marcando ingresará el caño y acá tenemos 8 perforaciones donde irán insertados los tornillos correspondientes con las tuercas y etcétera, etcétera, para establecer la sujeción de un lado y del otro, es decir, que dos piezas mecánicas de estas servirán para interconectar, por ejemplo, esos caños que les acabo de nombrar. Bien, este es el dibujo terminado, ¿sí? Con rótulo incluido, de esta lámina mediante la cual ustedes van a aprender todos los comandos de AutoCAD. Obviamente, no vamos a esperar hasta el final de la explicación de esta lámina, que no va a terminar en esta clase, obviamente son 3 videos como mínimo, creo yo. Ustedes pueden ir dibujando algunas piezas mecánicas en función de los comandos aprendidos. De esta manera les estoy mostrando, es decir, a dónde vamos a llegar, es decir, qué es lo que vamos a dibujar. Y mediante este dibujo aprenderán todos los comandos. Y ya a partir de esto, ustedes dibujarán cualquier pieza mecánica y a la cual le insertarán el rótulo. Este rótulo se dibuja una sola vez. No lo vamos a dibujar en el mismo archivo, lo dibujamos en otro archivo. Y cada dibujo que nosotros hagamos le vamos a ir insertando ese rótulo con la particularidad de que, por ejemplo, el tema del título de la lámina, que en este caso es brida de conexión, y la fecha, el número de lámina y el número de croquis se lo vamos a ir colocando según el dibujo que vayamos realizando. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es directamente a comenzar un archivo nuevo de AutoCAD, en el cual recuerden que habíamos establecido algunos parámetros, como por ejemplo el tamaño del puntero en cruz, que digamos en mi caso personal me gustaba que abarcara toda la pantalla en definitiva, pero si recordamos de dónde se cambia, herramientas, opciones, visualización, tamaño del puntero en cruz, lo llevan al tamaño que ustedes quieran. 60 o 50 sería la mitad de la pantalla, etcétera, etcétera. Bien, pueden cambiar otros parámetros también como los colores, pero bueno, eso no lo vamos a tocar por ahora. Bien, entonces, el tamaño de nuestro puntero en cruz estaría establecido. También hemos determinado que el eje de coordenadas que aparece acá esté enclavado en este borde inferior izquierdo, para que justamente no nos ande siguiendo a medida que vamos dibujando. La manera de enclavarlo era ir a ver, visualización, icono SSP, y tiene que estar, digamos, tildado de origen. Si está destildado, a nosotros, a ver si dibujamos una línea, por ejemplo, etc. Bien, ahí está. Ahí no nos sigue el origen de coordenadas, ¿vieron? Ahí está enclavado. Pero, visualización, icono SSP, si nosotros lo tildamos, ahí nos sigue, ¿ven? Y es bastante molesto que nos ande persiguiendo permanentemente el eje de coordenadas, ¿sí? Entonces, por eso con ver,
visualización, icono SSP, lo destildamos y ahí lo enclavamos en ese lugar. Bien, suprimimos esa línea, ya sabían cómo. Recuerden, haciendo clic de izquierda a derecha, se despliega la pantalla azul o window, mediante la cual seleccionamos objetos, que pueden ser líneas, círculos, lo que sea, y para poder seleccionarlos deben estar íntegramente adentro de la pantalla azul. En cambio, si vamos de derecha a izquierda, se abre de color verde, la denominamos crossing, y no hace falta que los objetos que quiero seleccionar estén íntegramente incluidos en él, con que los atraviese demasiado. Escape, escape. Bien, lo otro que teníamos que tener en cuenta es para poder dibujar con precisión. Si bien ya tenemos habilitado el botón de referencia objetos, no está de más tener esta botonera de referencia objetos. Y también tienen que tener la de dibujo y la de modificar. Si les aparece alguna otra, la pueden cerrar directamente porque no va a ser necesario. Vamos a dibujar en el espacio denominado modelo. Vamos a tener activado, por ejemplo, el botón ortogonal y el botón referent. Todos los demás botones, por ahora los dejamos levantados. Solamente dejamos pinchado modelo, referent y ortogonal. Recuerden de leer permanentemente la línea de comandos porque es por ahí donde AutoCAD se comunica con nosotros. Bien, lo primero que vamos a ir haciendo, y en el caso de ustedes tienen que tener a mano para ir dibujando esta brida de conexión, deben tener a mano el croquis que está en el cuadernillo. Yo lo tengo acá, ¿sí? Entonces, les aclaro por dónde vamos a empezar a dibujar. Vamos a empezar a dibujar esta línea de base que acabo de seleccionar acá, que vendría a ser en definitiva la línea de ejes que pasa por el centro de la brida. De ahí nos vamos a ir hacia arriba. Observen como la cota dice 280, como estamos hablando de la mitad hacia arriba, sería 140 la mitad. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, una línea de base de 200, perfectamente horizontal, posteriormente una línea de 140, posteriormente, si observamos la cota acá, una de 35, y de ahí ya vamos a ir viendo qué es lo que hacemos. También vamos a bajar hacia acá otra de 140. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Recuerden que ustedes pueden ver este video las veces que crean necesarias e ir pausándolo. Bien, entonces, primero, para no olvidarnos, vamos a dibujar por el método relativo, una línea perfectamente horizontal. Dibujo línea, clic en cualquier parte de la pantalla, si bien lo vamos a sacar de ortogonal por ahora. ¿Qué colocábamos? El comando arroba, en mi caso al Q, en el caso de otros teclados tendrán que presionar la tecla Alt 64, en el mío es Alt Graph y la tecla Q, de esa manera está configurado. Dijimos de 200 unidades de dibujo en el eje X, 0 hacia el eje Y, lo que me dice que voy a dibujar una línea perfectamente horizontal de 200 unidades de dibujo, recuerden, equivalentes en este caso a 200 milímetros. Enter. Ahí se realizó. Dirán, ¿cómo? ¿Tan chiquita si es 200 milímetros? Recuerden que el espacio de dibujo es infinito. Ustedes pueden hacer el zoom las veces que crean necesario. Bien, y si dudamos de algo, que AutoCAD no se va a equivocar, pero bueno, si dudamos, vamos a acotar lineal, punto final, 200. Pero bueno, por ahí podemos tener configurado algún factor de escala o algún factor de acotado, como ya veremos oportunamente, y por lo menos, digamos, la primera línea la tendríamos que acotar para asegurarnos de que estamos dibujando bien. Bien, continuamos. Una línea a partir de este punto final perfectamente vertical. Entonces, clic en dibujo línea. Recuerden, se me hace el cuadradito de punto final, ¿sí? Y me está preguntando en la línea de comando cuál es el siguiente punto. Bien, colocamos arroba y habíamos dicho, como es vertical, 0,
en la dirección del eje X y 140 dijimos que era la mitad de 280. Entonces ahí tenemos una línea de 200, otra de 140, la línea que sigue es una de 35, ustedes vayan observando el modelo de croquis que tienen en el cuadernillo. Tendríamos que colocar arroba 35 en dirección del eje X, 0 en dirección del eje Y, se hizo de 35, y acá nuevamente dibujo línea, y acá un detalle, como la línea tiene que ir hacia el eje X negativo, aprendemos sería entonces 0 en dirección del eje X menos 140 en dirección del eje Y. Y ahí está. Se nos hizo entonces la línea hacia abajo. Si poníamos 140, la línea positivo, la línea se iba a ir hacia arriba. Bueno, muy bien. Eso lo dejamos ahí a un costadito por ahora. Y ahora vamos a dibujar teniendo en cuenta el botón ortogonal, ¿sí? Recuerden que todos estos métodos los tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, cuando necesitamos desplazar un objeto a determinada cantidad de unidades de dibujo, el método que acabamos de ver sirve bastante para desplazar. Bien, entonces vamos, dibujo línea con el método ortogonal, podemos empezar al revés ahora, por comodidad, es decir, de derecha a izquierda, hacemos clic en cualquier parte de la pantalla, tecleamos 200, acuérdense, acá no hace falta poner arroba ni nada, enter, me muevo verticalmente con el mouse hacia arriba, en este caso, 140, enter, me muevo, voy haciendo un poco de zoom, puedo hacer zoom a medida que dibujo, sin soltar el comando. Ahora tendría que hacer horizontalmente 35, enter, ustedes vayan observando la línea de comando, y 140 hacia abajo, enter. Bueno, muy bien, ahí está. Para que no nos vayan quedando muchos dibujitos, podemos eliminar este de acá, seleccionamos, suprimir y ya está. Bueno, muy bien. Ustedes también deben ir viendo los apuntes que yo les he enviado, que los deben transcribir en el cuadernillo, recuerden, en la parte final del cuadernillo. Y hasta acá hemos dibujado líneas y podríamos seguir dibujando líneas hasta terminar la brida, pero obviamente tenemos que ir aprendiendo los comandos que nos facilitan un poco las cosas. Para eso lo que vamos a hacer es seleccionar esa última línea, suprimirla y vamos a aprender el comando desfase. Bien, ¿dónde está ese comando? Está acá, ¿sí? Vieron desfase, pero acuérdense que yo se los voy a explicar desde los menús desplegables, que es más completo. Entonces, modificar, desfase. ¿Qué es lo que hace el desfase? En definitiva, me hace copias paralelas de líneas, por ejemplo. Yo quiero copiar esa línea, en el cual se me está haciendo el punto medio, en este caso, la quiero copiar 35 unidades de dibujo hacia acá. ¿Por qué? Porque justamente esa cota, a ver, para que ustedes se vayan ubicando, voy a acotar lineal desde acá hasta acá. Recuerden que eso es 35. Entonces, lo que quiero hacer yo es hacer una copia paralela de esa línea, 35 unidades de dibujo, en este caso hacia la derecha. Bien, ustedes dirán, pero bueno, qué sencillo si la puedo hacer de otra manera. Bueno, pero evidentemente si está el comando de fase es porque es una herramienta muy poderosa para dibujar. Ahora estamos dibujando con elementos sencillos, pero permanentemente el desfase se utiliza para dibujar. Es decir, regla básica, dibujar con desfase. Entonces, modificar, desfase. Bien, y acá hay muchas opciones. Me dice, precise distancia de desfase, ¿sí? Y acá en el interior del corchete dice punto a atravesar. Lo vamos a explicar de las dos maneras, por distancia o por punto a atravesar. Porque puede ocurrir que conocemos el punto y no la distancia. Algo que tenemos que ir aclarando.
Como yo por línea de comando me comunico con AutoCAD, AutoCAD me muestra la manera de hacerlo. ¿Cómo? Con las letras mayúsculas. Vieron que la P de punto está con mayúscula. No es porque a AutoCAD le gusten reglas ortográficas, sino que si yo coloco la P, me voy a comunicar con AutoCAD y AutoCAD sabe se va a dar cuenta que yo lo quiero hacer por punto a atravesar. Si coloco la B sería borrar, si sería la C sería capa. No hace falta que nosotros la coloquemos en mayúscula, ¿de acuerdo? Pero AutoCAD me muestra qué letra tengo que colocarle para que él me entienda. Ahora bien, no siempre es la primera letra, ya se van a dar cuenta de eso a medida que vamos aprendiendo los comandos. En este caso, como dijimos que lo vamos a hacer por distancia, directamente colocamos la distancia que es 35, Enter. Seguimos leyendo la línea de comando, me dice designe objeto a desplazar. Observen que se ha hecho un cuadradito en el cursor que está, digamos, lo estoy moviendo yo en este momento, pero está disponible para que yo seleccione un objeto. Por ejemplo, esa es la línea que quiero desplazar. Bien, ahora me dice, siempre leamos la línea de comandos, recuerden, precise el punto en lado de desplazamiento. Es decir, ¿para dónde quieres desplazar esa línea? Puede ser hacia la izquierda o puede ser hacia la derecha. Yo la quiero desplazar hacia la derecha. Ajá. Bien, ¿y dónde tengo que hacer clic? ¿Acá? ¿A ojo? ¿Sí? O en cualquier lado. Mientras yo haga para el lado donde la quiero desplazar, AutoCAD ya sabe que la tiene que desplazar 35 unidades de dibujo. Hago clic y obviamente esa línea se ha hecho. Fíjense que el comando no está liberado porque está el cuadradito. ¿Por qué? Por si yo quiero seguir desfasando alguna otra línea. Escape, escape y he liberado el comando. Y fíjense que me ha conectado perfectamente esa línea, 35 unidades de dibujo hacia la derecha. Bueno, muy bien. La vamos a seleccionar, la vamos a suprimir porque ahora tenemos que explicar, esto ya no hace falta, vamos a explicar el desfase por el método de punto a atravesar. Entonces, modificar, desfase, ¿sí? Y ahora dijimos que lo vamos a hacer por punto a atravesar. Puede ser por un punto final, un punto medio, una intersección, depende. En este caso nuestro sería por un punto final que es el que está marcando ahí. Entonces vamos a poner P, Enter, designe objeto a desplazar, vuelvo a elegir esta línea que es la que quiero desplazar y ahora me dice precise punto a atravesar. Bueno, ¿cuál es ese punto final? Si no tengo el botón referencia a objeto activado, tendré que seleccionarlo de acá, del punto final. Como tengo activado referencia a objeto, directamente se me hace el cuadradito, hago clic y la línea justamente pasa por ese punto a atravesar. Bien, ¿cuándo usamos uno o el otro? Normalmente se utiliza la distancia, en la mayoría de los casos, pero es posible que por ahí usemos el punto a atravesar cuando no conocemos esa distancia. Bueno, muy bien. Ahora, para continuar, tenemos que ver otro comando. A ver, bien. Para eso vamos a tener que observar el dibujo original de la brida. Bueno, muy bien. Entonces recuerden, hemos dibujado esa línea de 200, vertical. Ustedes dirán, pero acá está en línea de ejes, trazo largo, trazo corto, está en colores, etcétera, etcétera. Obviamente, ya vamos a llegar a eso oportunamente. Ahora estamos comenzando a dibujar. Entonces la línea de 200, la línea de 140, la de 35 que acá observamos que hay algunos detalles, como por ejemplo si vemos la cota, dice chaflán 2,5 por 45 grados. Esa, digamos, esa línea inclinada me habla de que es un chaflán. En definitiva, vendría a ser digamos, tal como se ve acá, una diferencia de longitud entre una medida y la otra. Y ese 2,5 se refiere a lo siguiente. Miren, lo vamos a acotar. Acotar, lineal, punto final,
punto final. Fíjense, 2,5 acá y 2,5 acá. ¿Ven? 2,5 ahí y 2,5 acá. No se refiere a la longitud de la línea inclinada. Se refiere, en definitiva, si lo queremos ver de esta manera, a los catetos del triángulo. Ese cateto denominado altura y este cateto denominado base. Y la parte inclinada sería en definitiva la hipotenusa si recordamos a Pitágoras. Bien, esos 45 grados se refiere a la inclinación. Para eso, miren, vamos a hacer una línea perfectamente horizontal, por eso activé el botón ortogonal. Vamos a acotar angular, toco esa línea y me dan los 45 grados. ¿Ven? Ahí están los 45 grados. A eso se refiere, en este caso, el chaflán de 2,5 por 45. Quiere decir que yo, para hacer este chaflán, me tendré que mover 2,5 horizontalmente, 2,5 verticalmente, y uniendo esas dos líneas me va a quedar esa línea inclinada. Obviamente no lo voy a hacer así porque para eso existe el comando chaflán, que se encuentra justamente en el mismo menú modificar. Entonces, modificar chaflán. ¿Ven? Si ustedes comparan acá ese iconito con lo que tenemos acá, vendría a ser este que está acá, el de arriba. Es ese que está ahí. Bien, chaflán. Bueno, lo vamos a hacer de acá. Modificar chaflán. Automáticamente tengo que leer línea de comando. Lo vamos a hacer de dos maneras, estableciendo la distancia y estableciendo el ángulo. Dirán, bueno, qué complicado, siempre hay que hacerlo de dos maneras. No, todo depende. ¿Depende de qué? Si conocemos las dos distancias o una distancia y un ángulo, y depende de cuánto sea en ángulo. ¿Qué significa esto? En nuestro caso es de 2,5 por 45 grados. Si es 45 grados, significa que vamos a tener en definitiva un triángulo rectángulo, vamos a tener formado un triángulo rectángulo donde las dos líneas las acotamos recién y vimos que es de 2,5 cada una, tanto la horizontal como la vertical, tanto la base como la altura. Ahora bien, si el ángulo cambia, si es de 60 grados, ya la base y la altura no son iguales, tienen valores distintos. Entonces, en ese caso, no lo vamos a poder hacer por distancia, sino que lo vamos a tener que hacer por ángulo. En este caso, que es de 45 grados, da lo mismo hacerlo por distancia o por ángulo, por eso vamos a aplicar las dos. Bien, vamos entonces primero por distancia. Recordemos que hicimos, modificar, chaflán, línea de comando, siempre leo línea de comando. Dice, designe la primera línea y entre corchetes, deshacer polilínea, distancia, ángulo, recortar, etcétera, etcétera. Coloco la D de distancia. Fíjense que la D está en mayúscula. Si yo coloco la D, AutoCAD me va a entender. Repito, no hace falta que yo la coloque en mayúscula. AutoCAD ya sabe. Enter. Entonces me dice, precise primera distancia del chaflán. 2.5. Ojo, mucho cuidado. Todo lo que sean distancias y que sean, por ejemplo, decimales, 2,5, 3,5, 10,28, la coma no se debe colocar acá porque AutoCAD la interpreta como un separador de eje X y eje Y. Se debe colocar el punto. Entonces, para poner 2,5, nosotros hemos puesto 2.5. Enter. Y me está preguntando la segunda distancia. También es 2.5. ¿Cómo lo sé? Porque el ángulo es 45 grados. Enter. Bien, y ahora es como que me devuelve otra vez el comando y me dice, designa la primera línea. Será esa. Y la segunda línea me dice ahora, fíjense, designe segunda línea. Será esa. Y ahí me ha hecho ese chaflán. Tengo dudas si lo que ha hecho está bien, lo acoto, acotar lineal, desde acá hasta acá,
mide 2,5 la altura, mide 2,5 la base. Muy bien. Trazo línea, si aún me quedan dudas, perfectamente horizontal. Me voy a acotar, dijimos angular, clic y clic acá y me da obviamente los 45 grados. ¿Ven? Obviamente los 135 grados vendría a ser en este caso lo que le falta para 180. Pero ahí tenemos los 45 grados que es la inclinación de ese chaflán. Bien, suprimimos esa línea y se acabó el tema con el chaflán. Posteriormente veremos cómo acotar ese chaflán. Bueno, muy bien. Llegado este momento, es un momento oportuno para comenzar a guardar mi archivo de dibujo. Vamos a ver cómo lo vamos a guardar, porque esto ustedes después me lo deben enviar a mi correo, ¿sí? Para que yo vea lo que están dibujando y obviamente para ser evaluados. Ya llevamos como 20 minutos de video, sería buen momento para guardar este archivo, no sea cosa que haya un problema de energía, se nos apague la computadora y entonces perdemos todo lo dibujado. Para eso vamos entonces a archivo, guardar. Recuerde que en primera instancia siempre hacemos guardar. El guardar como está reservado por si yo quiero guardarlo en otra posición distinta, en otra carpeta distinta a la que ya guardé anteriormente, o lo quiero guardar con otro nombre, por ejemplo. Por ahora, en primera instancia es guardar. Entonces, archivo guardar. Bien, me da, digamos, una serie de carpetas. Se me va a desplegar una serie de carpetas que tenemos acá. En este caso, mi carpeta se llama dibujo técnico, ¿sí? A ustedes se les desplegará la carpeta según sus computadoras. Podrá desplegarse quizás la carpeta mis documentos o archivos según como lo tengan, y en donde ustedes lo que van a tener que hacer es acá directamente borrar todo eso que dice ahí una vez que seleccionen la carpeta, ¿no? Yo acá podría seleccionar cualquier carpeta, seleccionan la carpeta y posteriormente lo que hacen es colocar el nombre del archivo. ¿Qué nombre le vamos a poner al archivo para ponernos de acuerdo? Primero va a ir el apellido de ustedes y posteriormente va a ir la palabra brida, que sería la lámina que estamos dibujando. Entonces, puede ser en mayúscula. Podemos colocar, por ejemplo, Pérez, ¿sí? Un apellido cualquiera, y la palabra brida. Pérez, brida. Bien, no se preocupen por la extensión .dwg, que es la extensión de los archivos de AutoCAD, porque AutoCAD, digamos, lo coloca automáticamente. Bueno, muy bien. Vamos a colocar mi apellido, ¿sí? Porque yo lo voy a tener que ir guardando para ir recuperándolo en las clases sucesivas. Entonces, Penesi, Brida. Y acá, por ejemplo, yo voy a elegir guardarlo, a ver, donde dice dibujo técnico trimestral 2, no hay problema. Vamos. Voy a seleccionar esa carpeta o directamente a ver si los coloco, me va a quedar al final. Me puede quedar al final, no hay problema. En la carpeta de dibujo técnico me va a quedar. La carpeta de dibujo técnico, guardar. Bien, ahí, bueno, en este caso no. Como yo ya tecleé anteriormente, ahora sí. Claro, si yo tecleo una carpeta, me lo va a guardar en esa carpeta. Ahora que no está seleccionada, directamente guardar y ahí sí me lo ha colocado. Fíjense ustedes, y eso lo podemos ver acá. ¿Ven? Entonces, la ruta, que parte del disco C, otro nombre, desktop, que es el escritorio, por ejemplo, Guillermo, que serían mis carpetas, dentro de esa la carpeta dibujo técnico, y el nombre del archivo que le he colocado, Penesi Brida, y vieron que la extensión se puso sola, .dwg.
Mientras a ustedes acá les aparezca dibujo 1, significa que no han guardado nada todavía y lo tienen que hacer durante cierto tiempo. ¿Cómo hacen para hacer un autoguardado automático? Muy sencillo. Vamos a herramientas, opciones, ¿sí? Y acá se nos va a desplegar la misma ventana que lo hacíamos para el tamaño del puntero en cruz. Abrir y guardar. Y acá le coloco guardado automático y acá yo elijo la cantidad de minutos. 10 minutos podría estar bien. Entonces, ¿qué significa? Que cada 10 minutos automáticamente AutoCAD me va a autoguardar lo que estamos dibujando. Igual, nosotros lo podemos hacer tranquilamente si, imagínense, que si vemos que estamos dibujando mucho y queremos guardar, bueno, nos vamos acá, hacemos clic en el disquete y automáticamente ya se está guardando. Bueno, muy bien. Entonces, ahora el comando entonces que vamos a explicar, el chaflán ya lo explicamos, por distancia, sí nos está faltando explicarlo por ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bien, vamos a ver una cosa, vamos a ver hasta dónde funciona el deshacer. Fíjense, ya no hay más nada para deshacer. ¿Por qué no hay más nada? Sí, sigue deshaciendo, bien. Fíjense, acá nos vamos a llevar una sorpresa porque el deshacer, digamos, va mucho más atrás de lo que yo me imagino. No es como los otros programas que se deshacen las últimas acciones. Acá se pueden deshacer muchas acciones más atrás. De hecho, aquí el chaflán todavía no lo tengo hecho, porque lo vamos a explicar, dijimos, con el ángulo. Modificar, entonces, chaflán, lo vamos a explicar por la opción de ángulo. Entonces, recién colocamos desde distancia, ahora tenemos que colocar A de ángulo, no, porque la que está en mayúscula es la U. Entonces, U, ¿sí? No hace falta que esté en mayúscula, vuelvo a repetir, yo porque ya lo tenía activado de recién, Enter, y ahora me dice precise la longitud del chaflán en la primera línea, que justamente es el dato de la cota que yo tenía, 2.5, recuerden, va punto y no coma, Enter, y ahora me piden el ángulo, ¿ven? 45. No hace falta que le ponga el cerito de grados, AutoCAD ya sabe que es ángulo, Enter. Y ahora tengo que hacer lo mismo que antes, tocar la primera línea y tocar la segunda. Y ahí me ha vuelto a hacer el chaflán. Bueno, no hace falta que acotemos porque mientras el usuario no se equivoque, AutoCAD tampoco se va a equivocar. Bueno, ahora pasamos a, vamos a ver, vamos a mostrar la brida que estamos dibujando. Ahora tenemos que hacer esta curvita que está acá, que se denomina empalme. Esta curvita se denomina empalme. Bien, pero acá vamos a tener un pequeño problemita. Si yo directamente planteo un empalme acá en este vértice, lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. El comando está en modificar, empalme. Yo conozco el radio de ese empalme, que es radio 5, ustedes lo pueden verificar. A ver, lo verificamos ahora, si no nos quedamos con la duda. Acá no está acotado, pero está acotado en la parte inferior. Dice radio 5, es decir, tenemos que dibujar un empalme de radio 5. Bien, si yo hago modificar empalme, y acá, bueno, tengo muchas opciones. Yo lo voy a hacer por radio. RA, vieron que está en mayúscula, quiere decir que tengo que colocar RA de radio, Enter, me pregunta el radio, 5, Enter, y ahora tengo que, obviamente, tocar las dos líneas. Y me llevo una sorpresa. Escape. ¿Cuál es la sorpresa? Es que sí, me hace el empalme, pero no me lo hace para donde yo lo necesito. Me lo hizo, digamos, hacia afuera, y yo lo necesito hacia adentro. Entonces ahí vamos a deshacer. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que recurrir a otro comando
digamos, un comando que ya hemos aprendido, que es el desfase, y le vamos a agregar otro comando que es el recortar. Para eso tenemos que ver en nuestro, digamos, ustedes es más fácil porque lo van viendo en una hoja, yo tengo que habilitar una pantalla o la otra. Vamos a ir viendo qué dimensiones tiene ese empalme, cuánto está para adentro, por ejemplo, y acá lo estamos viendo que ese empalme está metido 10 milímetros hacia adentro, en este caso. Pero, ¿cuánto está verticalmente? Es decir, de ahí hasta acá, en definitiva. ¿Cuánto tiene? Bueno, yo lo podría acotar acá que tengo la pantalla, pero ustedes que tienen la hoja, y como nos tenemos que acostumbrar a leer planos y a leer cotas e interpretarlas, tenemos que calcularlo. ¿Cómo hacemos? Tenemos la cota total que es 280, que es la que llega hasta ahí. Y acá tenemos otra cota que dice 270. Entonces, muy bien, 280 menos 270 me da 10. Pero como tenemos dos empalmes, 5 cada uno, obviamente coincide con el radio. Obviamente, entonces quiere decir que verticalmente tendríamos que trazar una línea que pase a 5 milímetros de la línea superior. Y eso es, digamos, horizontalmente, perdón. Y verticalmente tenemos que trazar una línea paralela a esta que estoy marcando acá, 10 unidades de dibujo. Ahora lo van a entender cuando lo haga, ¿sí? Es más fácil que se los muestre. Entonces dijimos 10 vertical, 5 horizontal. Para eso recurrimos obviamente al desfase, ¿sí? Modificar, dijimos desfase, lo vamos a hacer por distancia porque las conocemos, 10, enter, entonces de esta hacia acá, y nuevamente escape, modificar, desfase, 5, enter, de la horizontal, y me muevo hacia acá, acuérdense, hacia el lado donde atravesar, escape. Bueno, muy bien, yo acá estoy viendo que ya me va a quedar un vértice disponible donde se va a apoyar ese empalme que tengo que hacer. Pero me están sobrando cosas. Me está sobrando esta línea y esta línea. Para eso entonces voy a recurrir al comando recortar. Que, digamos, los dos comandos más poderosos para dibujar son el desfase y recortar. Eso los van a utilizar el 99% del dibujo, en definitiva, de cualquier dibujo. Entonces, ¿cómo se invoca el comando recortar? También desde este menú modificar, ubicamos recortar, que si ustedes se fijan a la derecha, también está el icono de recortar, que sería ese que está ahí. ¿Ven? Ahí está, ahí lo estamos mostrando. Lo podemos hacer de cualquiera de los dos lados. Modificar, recortar. Bien, y acá tenemos que interpretar qué me indica o qué quiere decir el comando recortar. Significa que yo voy a poder sacar, digamos, partes de líneas que no necesito. Para eso lo que me conviene hacer es directamente seleccionar todo el dibujo. Directamente lo voy a seleccionar con la pantalla verde, ¿sí? Que por más que no quede todo incluido, me va a seleccionar todo. Hago clic. Bien, y ahora en línea de comando me sigue diciendo designe objeto, pero como yo ya lo designé, coloco Enter. Bien, y ahora me dice directamente que designe los objetos a recortar. O sea, ¿qué es lo que yo no quiero? Yo no quiero eso, no quiero eso, no quiero eso y tampoco quiero eso. Escape. ¿Ven cómo me ha quedado formado ese vértice donde va a descansar justamente el empalme que tengo que realizar? Volvemos un poquito para atrás, así nuevamente explicamos el comando recortar, modificar, recortar, seleccionamos todo, enter, no quiero eso, no quiero eso, tampoco eso y tampoco eso, escape. Bueno, muy bien, y ahora sí podemos aplicar el comando entonces empalme. Vamos a modificar
empalme, que si ustedes observan a la derecha también está en la barrita de iconos. Leemos qué dice la línea de comando, designa el primer objeto. Recuerden, tenemos el radio, colocamos RA de radio, Enter. ¿Cuánto es el radio? 5. Acá muchas veces cometen el error de nunca colocar el radio porque no leen la línea de comando y directamente pretenden tocar las líneas y dicen, no se me hace el empalme, claro, porque no está cargado un valor de radio. Inclusive también puede ocurrir que tengamos otro valor de radio cargado distinto al que necesitamos, entonces el radio nos va a salir mal o directamente no nos va a salir. 5 sería nuestro radio, Enter, y ahora sí tocamos esa línea y perfectamente me ha realizado ese empalme. Si lo queremos acotar radio, clic en el empalme, justamente R5, escape. Bueno, muy bien, si queremos, clic en el disco. Bueno, muy bien, y ahora tenemos que continuar. Ustedes en los apuntes van a disponer justamente de este procedimiento en orden, tal como lo estoy explicando yo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es una línea inclinada, que se las voy a mostrar, sería esta línea inclinada que está acá. Para eso, nosotros tenemos que seguir observando las cotas y ver qué datos tenemos. No tenemos datos ni de inclinación ni de longitud de esa línea. Pero lo que sí tenemos es de dónde nace, que sería, nace desde acá y llega hasta acá. De matemática ustedes deberían saber, y si no lo saben ya lo irán a aprender, que una línea pasa por dos puntos. Yo conociendo dos puntos puedo trazar una línea. Entonces, la pregunta sería, ese primer punto, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, sabemos que una es la de 35, que es la que pasa por ahí. Pero la otra es de 150, me marca hasta ahí. Pero ojo, estamos dibujando la mitad. La mitad de 150, es decir, desde esa línea de ejes hasta acá, sería 75. Quiere decir que para que yo encuentre ese punto, tendría que hacer un desfase de la línea de ejes 75 hacia arriba. Vamos a ver si es cierto. Entonces, modificar, bueno, ahí me equivoqué, modificar, desfase, 75 por línea de comando, Enter de esa línea y clic hacia arriba. Muy bien, ahí entonces he obtenido el primer punto de intersección. Vamos por el segundo punto. Vamos a ver a dónde tiene que estar. El segundo punto, que sería este de acá, tengo una cota superior que dice 93. ¿Ven? 93, desde acá hasta acá. Quiere decir que si hago un desfase de esa línea, de la primera línea de 140 que dibujamos, hacia la derecha 93, por ahí va a pasar una línea que corresponde al segundo punto. Pero además, la horizontal, fíjense que dice 109, la mitad de 109 sería 54.5. Entonces, nuevamente nos vamos a nuestro dibujo y dijimos 93 vertical, entonces hacemos un desfase, distancia 93 de esa línea hacia acá, y por otro lado dijimos 54.5 de respecto a la línea de ejes. Entonces modificar desfase 54.5, Enter, esa línea hacia arriba. Muy bien, y ahí tengo ni más ni menos que las dos intersecciones por la que va a pasar esa línea inclinada. Si les ha parecido un poco complicado este procedimiento, recuerden que posteriormente ustedes pueden volver a ver este video, pausarlo las veces necesarias para lograr la comprensión. ¿Qué hacemos ahora?
trazamos la línea. ¿Cómo? Muy sencillo. Dibujo línea y ahora puedo aprovechar y utilizar estos iconos desde la intersección, ¿cuál? Esa, hasta la intersección, ¿cuál? Esa. Escape, escape, y ya me ha quedado dibujada la línea. Bueno, muy bien. Obviamente, ¿qué tengo que hacer ahora? Limpiar un poco este dibujo mediante el comando recortar. Entonces, modificar, recortar, selecciono todo, Enter, y empiezo a recortar. ¿Qué parte puedo recortar? Esa también, esta también. Por ahí hay líneas que no se les van a recortar y bueno, las tendrán que suprimir manualmente. Entonces, ¿qué sería? ¿Ven? Este caso, esa no la quiero recortar porque el dibujo continúa hacia allá. Bien, las que no se me recortan, obviamente, escape, escape, las selecciono, por ejemplo, teclas suprimir o delete. Selecciono esa, suprimir. Ahí está bien. Bueno, muy bien. Ahora, lo que tenemos que continuar haciendo, según lo que indica el original, sería esta partecita recta que tenemos acá, hasta el final la tenemos que hacer, que tiene una cota de 108 a partir de la línea de 140. ¿Cómo hacemos? Otro desfase. Vieron que el desfase es lo que más estamos utilizando. Entonces, modificar desfase 108, dijimos, Enter, de esa línea hacia acá. Perfecto. ¿Y qué hacemos ahora? Obviamente recortar. ¿Quieren que lo usemos de acá? Lo usamos de acá. Acá está, recortar. Enter. Entonces será, no quiero esa línea y no quiero esa línea. Algo de forma va tomando, si lo vamos comparando con nuestro original. Bien, ahora veamos nuestro original. ¿Qué hay que hacer? Me dice chaflán 5 por 45. Perfecto. Ya sé hacer chaflán, ¿qué problema hay? Entonces, chaflán 5 por 45. Lo puedo hacer por distancia porque como es 45 grados no hay ningún problema. Las dos distancias van a ser de 5. Entonces, modificar, dijimos chaflán, la D de distancia, Enter, me pregunta la primera distancia, 5, Enter, me pregunta la segunda distancia, 5, Enter. ¿Y ahora qué hago? Toco la línea y me ha hecho el chaflán. ¿De acuerdo? Si tengo dudas, bueno, lo hacemos, acotar lineal, desde ese punto final a este punto final, ven que tanto vertical como horizontalmente me marca 5. Ni que decir del ángulo, que obviamente también va a ser de 45 grados. Para eso tenemos que hacer una línea de base para poder acotar nuestro ángulo. Entonces, de acá hasta acá. Bien, ya van a aparecer los 45. Ahí está. Bien, escape, escape, borramos esa línea. Ya estamos por terminar con la clase de ahora, si no se hace tan larga. Lo que vamos a hacer ahora, para ir terminando, son un par de líneas más correspondientes a lo siguiente. Correspondiente a estas líneas de acá que representan, por ejemplo, este agujero que está representado acá. ¿Sí? Que dice 8 agujeros, diámetro 26. Diámetro 26, ¿sí? Entonces, lo cual significa que la distancia entre esa línea y esa línea va a ser 26. Pero no tenemos la cota de a dónde están ubicadas esas líneas. Por lo tanto, nos fijamos que otra cota tenemos, la del centro, que sería la de la línea de ejes, y es 190. Tendríamos que, recuerden, 190 de extremo a extremo, tendríamos que sacar la mitad de 190. Si, por ejemplo, la mitad de 190 serían 95. A ver, ¿por qué 95? Porque es 90 y 90, 180, 5 y 5, 10, 190. Entonces dijimos 95. Quiere decir que desde la línea de ejes haríamos un desfase de 95 hacia arriba. Veamos, a ver si es cierto.
Entonces, de la línea de ejes, hacemos un desfase, modificar, desfase 95, enter, de nuestra línea de ejes hacia arriba. Bueno, me ha quedado entonces la línea de ejes. Ahora bien, dijimos que estos agujeros tienen un diámetro de 26, ¿sí? 26, diámetro 26. Lo cual significa que si yo tengo la línea de ejes dibujado, lo que puedo hacer es un desfase hacia arriba y un desfase hacia abajo. ¿De cuánto? De 13. ¿Por qué 13? Mitad para cada lado. 13 y 13 sería 26. Entonces, si quiero puedo recortar antes o después, da lo mismo, no hay problema. Modificar desfase, dijimos 13, enter. Y acá, observen, clic en esa línea, hacia arriba, clic en la misma línea, hacia abajo. Y ahí me han quedado los dos desfases. Voy a verificar una cota para ver si estoy dibujando bien. Acotar, lineal. De paso me tengo que acordar de hacer la cota de la línea inclinada enseguida. Acotar lineal, desde esa intersección que me la marcó sola hasta ese punto final. 7. Lo vamos a dejar. Vamos a ver si es cierto. En el original también tiene que ser 7. Si no, vamos a estar en serios inconvenientes. Acotar lineal. Ojo, no voy a tomar la línea del rayado porque si no, hay un problema. Desde ahí hasta acá. Muy bien, me da 7, menos mal. Quiere decir que estoy dibujando bien. Bien, la otra cota que les dije que íbamos a hacer es la de la línea inclinada. Acotar, en este caso vamos a utilizar alineada, que está inclinada, desde ese punto final hasta ese punto final. Bien, 61,52. Recuerden ese número, 61,52. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ahorrar la de 7, que sabemos que ya está bien. 61,52. Acotar alineada, porque está inclinada la línea. Muy bien, 61,52. Quiere decir que estamos dibujando bien. Si no les llega a dar 61,52, van a tener que revisar para atrás qué es lo que han hecho mal. Se pueden haber equivocado en un desfase, seguramente en un desfase se pueden haber equivocado. Para eso, lo que van a tener que hacer es ir acotando todos los desfases que hemos ido haciendo para verificar en dónde han cometido el error. Y bueno, muchas veces el error cometido implica empezar a dibujar otra vez, pero espero que no les ocurra eso. Si no les da 61,52, vuelvo a repetir, esta línea inclinada es porque están dibujando mal. Recortamos esto, entonces modificar, dijimos recortar, seleccionamos todo, enter, y eso es lo que no queremos, clic y se fue todo. Bien, por último, para terminar, vamos a hacer una línea más, que es, hacemos zoom, esa línea que está acá. Esa línea que está marcada con una cota de 80, por lo tanto, va a ser de 40. Desde el eje central hacia arriba será 40. Ya con eso terminamos, para que no se haga tan largo. Vamos a modificar, desfasar, y he tratado de ir, digamos, lo más rápido posible. 40, ¿sí? Vamos a ver, enter, y ahí tendríamos desde esa línea hacia allá los 40. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Obviamente recortar. Seleccionamos todo, enter, y ahí tendríamos el dibujo final. Ese ruidito que sentían recién en un vidrio es el gato que quiere entrar a la sala de grabación y no lo dejo. Bueno, un detalle de color y de humor en este video. Bueno, muy bien. Hasta ahí hemos llegado en el apunte que ustedes tienen. Ya lo que sigue está titulado como tercer clase, que es cuando lo hacíamos en la sala de informática. Fíjense que ya va tomando forma. Ustedes dirán, oh, ¿estamos lejos? Sí, estamos lejos todavía. Pero bueno,
estamos aprendiendo. Entonces, esto es todo, ¿sí? Por ahora. Espero que hayan entendido el procedimiento y recuerden que ustedes lo pueden ver las veces necesarias. Bueno, muy bien, nos estamos viendo. Hasta luego.